Hola a todos y ya estamos aquí con la última charla del día, pero no la menos importante. Yo diría que es de las más importantes o de las que más os pueden interesar y es desde el Instituto Kohachi de cómo viajar a Japón y no morir en el intento. Y si yo estoy aquí es porque no he morido en el intento. Bueno, y viene Aitor, que es del Instituto Kohachi, que nos va a hablar de exactamente cómo viajar a Japón de forma sencilla, que todo no nos suponga un problema, que además es miembro de Liwa Abroad, que os puede ayudar mucho en vuestro viaje. Pero recordad que aunque sea la última charla, después tenemos un cierre de evento del primer día. Así que no os vayáis aunque acabe la charla. ¡Nos vemos! Muy buenas noches, yo soy Aitor de Instituto Kohachi y de Lingua Abroad y hoy os traigo una charla que seguro que os va a resultar bastante interesante. Una charla que se titula Cómo viajar a Japón y no morir en el intento. Seguro que muchos de vosotros ya habréis viajado a Japón y esta charla ya pues habrá algunas cosillas que podéis saltaros, pero bueno, si no habéis viajado a Japón, este es el momento perfecto para coger el cuaderno, un folio, lo que tengáis a la mano, incluso el móvil, e ir tomando nota, que seguro que hay muchas cosas que queréis saber. Lo más importante que yo explico cuando alguien quiere viajar a Japón es qué es geográficamente Japón, dónde está, cómo es el país. Y en este caso, lo más importante es tener en cuenta que es un archipiélago, son un conjunto de islas que se encuentran en el sureste asiático. En concreto, los que viajamos a Japón por primera vez visitamos la isla más grande de todas, la isla de Honshu, que la tenemos aquí, donde se encuentran ciudades como Tokio, Kioto y Osaka, que seguro que os sonarán. Luego también tenemos al norte Hokkaido, una isla cuya capital, Sapporo, seguro que os suena bastante por la fábrica de cerveza, muy famosa y muy conocida. Y luego otras dos grandes, como es Shikoku, que tiene una especie de camino de Santiago, pero a la japonesa. Los que queráis un poco de viaje espiritual lo recomiendo bastante. Y luego Kyushu, que está más al sur. Además, tenemos unas islas que están al sur, prácticamente más al sur de Japón, que son las islas de Okinawa, las tenemos aquí. Si alguna vez habéis querido viajar, por ejemplo, a Hawái y no queréis gastaros solamente dinero en viajar a Hawái, queréis aprovechar a hacer un viaje interesante, ver unas islas con un mar cristalino y tener esa experiencia, Japón nos lo puede ofrecer. O sea, lo tiene todo. Este país os puede ofrecer desde el norte con la buena cerveza, el frío, los onsen, el centro con Tokio anime, manga y Kioto lo más tradicional, todo lo tiene Japón. En cuanto a su distribución, para que sepáis cómo se organiza políticamente y socialmente, Japón está dividido en prefecturas. Salvando diferencias, es como nuestras comunidades autónomas. Tiene muchas, no nos vamos a detener en ellas, pero vamos, para que lo sepáis, sobre todo porque puede apareceros en distintos carteles, en mapas que veáis y demás. Lo importante, lo primero que tenemos que apuntar cuando viajamos a Japón. ¿Qué necesitamos? ¿Qué documentación vamos a requerir? Por una parte, tenemos que tener en nuestra cartera, en nuestra maleta de viaje, el pasaporte. Y luego, lo más importante que también me podéis seguramente ir preguntando es el visado de turista. ¿Necesitamos tramitar un visado? ¿Tenemos que ir a la embajada de Japón para pedirlo? ¿Nos van a pedir algún documento? ¿Nos cuesta algo de dinero? Eso lo vamos a resolver ahora mismo. En cuanto al pasaporte, es importante que vuestro pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses. Me explico. Que básicamente no vaya a caducar en los próximos 6 meses desde que comienza vuestro viaje a Japón.
Eso es básicamente porque hay algunos países que tienen como máximo 6 meses de visado de turista. Y Japón, de manera estándar, establece que para todos los países, prácticamente todos, tengan una vigencia de 6 meses para lo que sea cualquier trámite que os puedan pedir. En concreto, vale. En este caso, nuestro pasaporte español nos va a permitir como turistas tener 3 meses de turismo por el país. Podemos estar 3 meses, hasta 3 meses, viajando tranquilamente por lo que es todo Japón. Si queremos disfrutar de más días, tendríamos que ver otras opciones de salir y volver a entrar al país. Hay gente que, por ejemplo, viaja a Corea, que es un viaje muy corto, es más o menos como un viaje Madrid-Barcelona, o aprovecha alguna cosilla de estas a viajar a China, que quedan cerca, y volver a entrar en el país. O si no, ya nos iríamos avisados de estudiante, pero no es el caso. Y además, en este caso, nos sellan en nuestro pasaporte un... eh, lo voy a poner ahora mismo. Vale, en breve lo estaréis viendo. Nos ponen un sello que nos indica la fecha en la que hemos entrado. Dependiendo del aeropuerto, nos indica si es Narita, que es o Haneda, los más comunes de Tokio, o el aeropuerto de Kansai en Osaka, con la fecha de entrada y la fecha máxima de salida. Además, nos indica cuánto tiempo máximo podemos estar. Nos indican esos 90 días. También, luego, cuando salgamos de Japón, volvemos a presentar nuestro pasaporte y nos sellan en la misma página la fecha de salida para que tengan tanto la policía de aduanas como nosotros un registro. Es muy importante tenerlo en cuenta para que no se os pase la fecha. Tampoco es que vaya a pasaros nada grave si excedéis algún día, pero lo tienen los japoneses en cuenta y luego a la hora de volver a entrar eh, lo van a mirar. Volviendo también un poco antes en cuanto al precio, si también lo estáis preguntando, el visado de turismo no tiene coste para los españoles. Actualmente las relaciones entre España y Japón han permitido que podamos viajar sin tener que tramitar nada desde España, lo podamos solicitar todo en el aeropuerto y lo único que nos tengamos que preocupar es de llevar nuestro pasaporte como llave, por así decirlo, para pasar por las puertas de aduana. Luego, ¿qué más necesitamos en nuestra maleta, en nuestra cartera? El dinero, los yenes, el yen japonés. Es muy importante que nos vayamos familiarizando con esta moneda y sobre todo con el dinero en metálico, porque Japón, a pesar de que con las Olimpiadas ahora mismo hay muchos negocios que están habilitando todos los sistemas para cobrar con tarjeta, hay muchos comercios locales que siguen estando estancados en el pago en metálico. Prefieren los japoneses el pago en metálico al pago con tarjeta de crédito. No quiere decir que luego no podamos pagar con tarjeta de crédito o de débito o que podamos sacar dinero en Japón. Ya os explicaré cómo se puede hacer y cuáles son las mejores opciones. Bien, en este caso tenemos 3 tipos de billetes importantes en Japón. Por una parte tenemos el billete de 1000 yenes, es el más común, es el que se suelen utilizar en las máquinas expendedoras a la hora de pagar, es el que nos van a dar más cuando utilicemos billetes y nos den cambio. Luego tenemos el billete de 5000 yenes y el billete de 10.000 yenes. ¿Cuánto vale aproximadamente cada uno de estos billetes? El de 1000 yenes está en torno a unos 10-12 euros. El cambio, hay que ver en el momento qué cambio nos ofrecen. El de 5000 yenes está rozando los 22-23 euros, os lo estoy diciendo ahora mismo a ojo.
y el de 1000 yenes ya está más hacia los 80 euros. Esto lo mejor es que cuando vayáis a Japón y queráis cambiar o queráis utilizar dinero, os descarguéis alguna aplicación de cambio de divisas y lo calculéis en el momento, porque el dinero puede variar por un motivo u otro y os pueden dar más o menos yenes. Y luego otro billete que también os puede caer si cambiáis dinero o vais a algún sitio del sur de Japón es el billete de 2000 yenes. Que no se extrañe encontraros con este billete porque existe, se puede utilizar. Yo he tenido gente para los viajes de Japón que organizamos, incluso yo mismo cuando lo vi lo comprobé. Es un billete que está en circulación, que no es muy común verlo así cuando viajas a Japón y te mueves por Tokio o Kioto, pero te lo dan. En Japón en el año 2000 emitieron estos billetes conmemorativos y los distribuyeron para utilizarlos. Están ahí, van a dejar de usarse y en unos 2 o 3 años dejarán de circular. Se pueden utilizar, no se extrañe. Son raros de ver, pero bueno, es dinero válido y además si queréis coleccionar dinero, es una pieza de coleccionismo interesante. Y luego tenemos las monedas, las famosas monedas, ya os diré por qué famosas, sobre todo las de un yen. Tenemos monedas de 1, de 5, de 10, de 50, 100 y 500 yenes. Los 500 yenes aproximadamente son como unos 2,5 euros y los 100 yenes no llega al euro, para que os hagáis una idea de que tenemos un valor no exacto, pero parecido a nuestra moneda. Sí que es verdad que Japón se mueve mucho con números de 1 y 5, 1000, 5000, 10.000, monedas de 1, de 5, de 10. Por eso tampoco funcionó tan bien el billete de 2000, porque los japoneses fabrican todo, las cajas, las máquinas para guardar el dinero, todo en función de estas cifras. Y por eso también fue un fracaso de billete. La moneda de un yen yo os recomiendo que la gastéis siempre que os la den, que la uséis siempre. No dudéis en cualquier establecimiento, cualquier comercio, cualquier local, utilizarla porque os va a llenar mucho el bolsillo. Yo recomiendo, sobre todo en las combini o las tiendas de 24 horas para ajustar el precio, o en los templos cuando viajamos por Japón, darlas para deshacernos de ella, porque luego tenéis un enorme peso en el bolsillo o en la mochila y se nota, es un peso muerto. ¿Dónde y cómo podemos cambiar nuestro dinero a yenes y cómo podemos pagar y cómo podemos utilizar nuestras tarjetas en Japón? Tenemos varias maneras de obtener dinero en efectivo. Por una parte tenemos los bancos, nuestra sucursal bancaria nos puede ofrecer cambio, obviamente con comisiones por el cambio de dinero. Tenemos que consultarlo antes para ver si nos renta o no, pero para un pequeño dinero, un pequeño colchón de supervivencia, como yo lo llamo, para el primer día, cuando llegas, pues comprarte algo, una bebida o algo para comer, que seguramente lleguéis hambrientos del vuelo, para los primeros gastos, si tenéis que coger algún billete o algún taxi por si no llegáis a tiempo a coger algún tren que hayáis reservado, lo que sea, viene bien. Es un dinero que tenéis ahí para ayudaros. Luego tenemos las casas de cambio. Cuidado con esto porque en España sí que es verdad que podemos hacerlo, podemos cambiarlo, pero no lo recomiendo mucho. Y si lo hacemos en una casa de cambio, que sea en Japón. Sobre todo los aeropuertos y en Tokio, cerca de Akihabara, hay una casa de cambios que se llama Ninja y está fácil de localizar, la podéis buscar. Seguro que buscando casa de cambio cerca de Akihabara lo encontráis. Ofrece muy buen cambio. Y el aeropuerto de Narita y el de Haneda, que son los que más solemos utilizar, dan un cambio muy, muy, muy
aprovechable. No te quitan dinero, no te sajan, no te clavan el puñal como hacen, por ejemplo, en los aeropuertos aquí en España o en las casas de cambio que también te quitan bastante. Así que si queremos cambiar dinero en Japón, que sea en el aeropuerto, en una casa de cambio o en nuestro banco. Y por último, la opción para los que tengáis tarjetas y queráis sacar dinero allí en Japón, tenemos los ATM de los Konbini, sobre todo los 7-Eleven, que tienen seguro en cada ciudad vais a encontrarlos sin ningún problema, en cada barrio, un cajero en alguna de las esquinas de la tienda donde podéis sacar allí con tranquilidad. Eso sí, cuando saquéis dinero en Japón y utilicéis estos cajeros, yo recomiendo sacar lo máximo posible para que cuando os apliquen la comisión, que no os estén descontando mucho dinero, que no perdáis euros, porque si vais sacando cantidades pequeñas, os vais a dar cuenta de que vais a estar perdiendo bastante. Así que yo, por ejemplo, cuando suelo utilizarlo, saco como mínimo 200, 300 euros, dependiendo de lo que vaya a gastar, porque luego me renta. ¿Qué más podemos tener en cuenta a la hora de pagar en Japón? Las tarjetas de Revolut y de Bnext. Estas las recomiendo porque son tarjetas que no te suelen cobrar comisión. Me explico. La Bnext, que es una tarjeta española, y lo bueno que tiene es que se rige por la normativa europea a la hora de hacer el contrato y demás, con lo cual tenéis la seguridad de que no estéis firmando cualquier cosa, os permite sacar hasta 3 veces dinero sin tener que pagar comisión. Bueno, sí os la cobran, pero luego os la devuelven, os la reingresan en la tarjeta y pagar hasta 3 veces sin comisiones. Lo bueno es que es una tarjeta, por así decirlo, con saldo. Podéis recargarla antes del viaje y tener un control de dinero y utilizarlo. Y es española. La Revolut es la más utilizada, antes de que saliera Bnext era la más conocida y tiene más facilidad, no tiene un límite para la comisión y se puede utilizar, pero vamos, para que las conozcáis y las podáis utilizar. Me pasan una pregunta del público en la cual me comentan si hay alguna restricción o a la hora de sacar dinero o si las comisiones son muy duras. Las comisiones son duras dependiendo del sitio donde las saquéis. Normalmente el euro, el cambio de euro a yen, el euro ahora mismo está en torno a unos 112, 114 yenes. Y para que os hagáis una idea, en las casas de cambio de aquí de España os pueden dar 105, 106 yenes aproximadamente, para que os hagáis una idea. El aeropuerto se está dando, el aeropuerto de Madrid o el de Barcelona, 100 yenes por euro, y en Japón os pueden dar entre 108 y 110. Si hacemos el cambio de solo un euro no se nota, pero si vamos sumando os daréis cuenta que la comisión en los aeropuertos españoles y en las casas de cambio de aquí de España son más gordas, son más duras. Por eso yo recomiendo utilizar siempre las casas de cambio japonesas y los aeropuertos. Yo cuando viajo con gente a Japón y llegamos a alguno de los aeropuertos de Tokio o al aeropuerto de Kansai en Osaka, siempre les digo que esperen, que no se lo saquen en España y que esperen a llegar a Japón porque van a ganar bastante. Ya os digo, se nota en todo. Luego cuando llegue el último día y queráis hacer alguna compra de último momento, veáis alguna figura de anime, lo que sea, se va a notar en el recuento final. Y la segunda opción que estaba yo comentando antes es el banco. Nuestro banco, para un pequeño colchón de 100, 200 euros de supervivencia, como yo lo llamo, está bien. ¿Qué más tener en cuenta a la hora de viajar a Japón?
por último, y bastante importante a la hora de viajar al país, es el seguro de viaje. Cuando estamos viajando a Japón, tenemos que tener en cuenta que estamos yendo a un sitio cuya sanidad es bastante cara. Entonces, si vamos con un seguro de viaje, vamos con la tranquilidad de que no tenemos que pagar por una simple revisión por gripe o lo que sea. Parece mentira, pero se va un dinero importante. Entonces, ¿qué seguros podemos coger? IATI Seguros, que funciona mucho en España y seguro que habéis oído, habéis visto en YouTube a muchos youtubers de viaje recomendarlo, o Arag Seguros, que también trabaja con IATI, que te ofrece cobertura con el seguro médico, seguro de responsabilidad civil, que os cubre si tenéis cualquier problema legal o si tenéis cualquier asunto con la policía y ha habido algún desperfecto por cualquier cosa, se puede cubrir. Si tienen que repatriar a algún familiar porque os hayáis puesto enfermos, también lo cubre. Si vuestro vuelo se retrasa, os lo cubren. Esas son cosas que tenemos que tener bien apuntadas y que nos van a ayudar bastante. Y lo más importante, no solamente que nos estemos ahorrando un buen dinero, tened en cuenta que igual os estáis gastando en una pequeña revisión 50 a 100 euros en el médico, incluso 200 puede llegar a la tontería, dependiendo si es un resfriado o que hayáis cogido algún virus o que hayáis, os encontréis mal y estéis vomitando, lo que sea, puede pasar por alguna comida que os haya sentado mal. Entonces, eso lo va a cubrir. Incluso alguna fractura o lo que sea. Dinero que tenéis que tener en cuenta que os va a cubrir el seguro. Además, no siempre suele pasar, pero algunas veces en aduanas nos suelen pedir el seguro y si no lo tenemos nos van a poner problemas a la hora de entrar e incluso nos van a impedir la entrada. Tenerlo en cuenta para ahorraros muchos disgustos. Y estos seguros, ya os digo, no suelen costar más de 30, 40 euros, con mucho 50, dependiendo de la duración. Pues estoy hablando de 2 semanas, que es lo normal. Así que viene muy bien. Y los que recomiendo son seguros IATI y seguros ARAG. Una vez hemos terminado con este pack básico, hay otras opciones que también podemos tener en cuenta a la hora de incluir en nuestra maleta, como son, por ejemplo, el adaptador de corriente. Hay que tener en cuenta que no tenemos la misma conexión a la hora de enchufar cualquier aparato a la corriente aquí en Europa, en España, que en Japón. Entonces, un adaptador nos va a transformar el voltaje y nos va a permitir conectar sin ningún problema nuestro portátil, nuestro móvil, la cámara, lo que sea. Es algo que no pesa, suelen costar entre 10 y 20 euros y los podéis encontrar en Amazon, seguro que en la tienda de toda tienda de vuestro barrio venden muchas unidades de conversor y lo tenéis a mano. Otro objeto que recomiendo mucho, sobre todo por el tema de guardar vuestros recuerdos, son las cámaras de foto o smartphone con mucha tarjeta de memoria o que tengáis, yo que sé, alguna aplicación de almacenamiento en la nube para guardarlo. No vaya a ser que, por ejemplo, el primer día gastéis la memoria del móvil y no tengáis en mente o una tarjeta de memoria o alguna aplicación para guardar todos vuestros recuerdos, que en el fondo también es lo que nos llevamos de este viaje. Y por último, un cuaderno en blanco. Y me preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un cuaderno en blanco? Lo primero, porque va a ser también nuestro amigo del viaje a la hora de apuntar lo que sea, un diario, he visitado tal sitio, pero
y es lo que yo siempre comento a mis viajeros, es el cuaderno donde vamos a poner las estampas japonesas. Japón está lleno de sitios turísticos, las estaciones también, museos con un pequeño lugar habilitado con un sello y tinta para guardarlo como recuerdo de viaje. Entonces, ya sea una estación de tren bala, de Shinkansen, ya sea un famoso museo, el propio aeropuerto de llegada porque tenga su sello o tenga una exposición, va a tener esto seguro, vamos, en todas las ciudades donde vais a ir, donde vais a estar. Así que es un pequeño recuerdo donde vais a poder apuntar vuestro progreso, donde habéis estado y demás, y es un recuerdo muy bonito que queda. Nosotros tenemos un cuaderno de elaboración propia que entregamos a nuestros viajeros en el que pueden poner la fecha, el sello y luego incluso apuntar dónde han estado y demás. No ocupa nada y podéis poner ahí las estampas. Además, yo recomiendo que sea de un tamaño A5, la mitad de un folio, ya que son grandes las estampas, no son pequeñas. Haceros a la idea que puede ocupar aproximadamente eh, un cuadrado grande. Tener en cuenta la mitad o una cuarta parte de ese cuaderno puede ocupar sin problemas. Bueno, una vez visto esto, nos tenemos que poner en búsqueda de nuestros billetes y de nuestros hoteles. En cuanto a billetes, yo os recomiendo que busquéis a través de Skyscanner, que seguro que la conocéis. Os va a comparar todas las aerolíneas y buscadores y os va a encontrar muy buenas opciones. Cuando viajamos a Japón, tenemos que tener en cuenta dos tipos de viaje, de vuelo. El vuelo directo que nos ofrece actualmente Iberia desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta el aeropuerto de Narita. Y luego los vuelos con escala, que bien suele ser o una escala en Francia, en Inglaterra, en Alemania, o bien ya en Emiratos Árabes, en Dubái, y destino a Tokio o al aeropuerto de Osaka, de Kansai. Los precios de estos vuelos con una media de 16 horas de duración suele estar en torno a 700, 800 euros. Ahora han bajado bastante por el tema de la pandemia, pero vamos, estoy seguro de que cuando se levanten las restricciones van a volver a esos precios y seguro que se van a encarecer bastante porque la gente va a querer salir. Pero bueno, con una aplicación, una página web como Skyscanner siempre podéis mantener una alerta del precio y tener controlado todo. Yo recomiendo los vuelos directos porque son más tranquilos y siempre tenéis la seguridad de que no tenéis que hacer escala. No vais a perder el siguiente avión si ha habido algún retraso o os van a extraviar, si os extravían la maleta. Hay muchas menos posibilidades porque solamente hay un aeropuerto de destino, no hay ningún punto intermedio. Y podéis descansar sin preocuparos de nada más que llegar a casa. Luego, los vuelos con escala, yo recomiendo hacer o escala en Europa o en Abu Dhabi y Dubai porque son bastante cómodas y los vuelos suelen durar 16 horas. Luego tenemos otro tipo de vuelos con escalas en otros países, como puede ser China o Rusia, que se demoran más, pero que porque sean más baratos no nos van a mejorar el viaje. Nos van a añadir un tiempo de vuelo que estamos quitando a nuestro recorrido por Japón. En este caso tenemos que valorar qué es lo que nos renta más. Yo creo que por incrementar un poco el precio de los vuelos podemos ganar mucho más tiempo en Japón, que es muy importante, y no estar cansados por haber tenido un vuelo larguísimo y empezar nuestro viaje en Japón cansados. Dentro también del tema de cuando compramos nuestro vuelo o nuestros hoteles, yo recomiendo que busquéis la página web Booking o la aplicación donde podéis encontrar
un montón de hoteles de todo tipo, hostales y demás, adaptados a vuestras necesidades. En este caso, lo que más os guste como alojamiento y también con las condiciones que más os gusten. Y lo bueno que tiene Booking es que puedes buscar por precios y tener un rango económico mucho mejor que incluso buscar por los que salen en bueno, en varias cadenas como son Trivago y demás que lo suelen anunciar. Booking es mucho más rentable y os compara 1000 opciones. Vale, una vez tenemos ya los vuelos y tenemos los hoteles controlados, que como os digo recomiendo Skyscanner y Booking, tenemos que tener en cuenta una cosilla dentro de los vuelos y es el tema de inmigración y aduanas. Cuando estamos dentro del avión o incluso cuando llegamos al propio aeropuerto nos encontraremos con dos papelitos. Uno de declaración de entrada en inmigración y otro de aduanas. No os asustéis si os entregan esto y os empezáis a volver locos con todo lo que os van a pedir. Son fáciles de rellenar. Últimamente los están entregando también en español, no solo en inglés. Y ya os digo, si os lo entregan en el vuelo, como vais a perder, hay un montón de horas, entre 14 y 15 como mínimo y unas 20 como máximo, podéis rellenarlo tranquilamente. En la declaración de inmigración tenemos que poner nuestro nombre y apellidos, como podéis ver aquí, nuestra fecha de nacimiento, datos importantes, que son lo básico, nuestro pasaporte, y indicar nuestro motivo de visita. En este caso sería turismo. Además, tenemos que poner la dirección de uno de los hoteles. Yo siempre recomiendo el primer hotel en el que nos vayamos a alojar. Si vamos a Tokio, el hotel que esté en Tokio. Si vamos a Kioto, el hotel que esté en Kioto. Y así con nuestro primer destino. ¿Por qué? Porque si la policía de aduanas o alguna autoridad nos tiene que enviar algo, por lo que sea, nos van a llamar o nos van a buscar a través de esa dirección. Y ya os digo, no vale viajar a Japón en método mochileo. Japón te va a pedir que vayas con un alojamiento ya cogido y que puedan ver que tienes un sitio donde alojarte. Así que como mínimo os recomiendo que un alojamiento, el primer alojamiento ya lo tengáis cogido con las reservas, todos los papeles para apuntar esta dirección y que no tengáis ningún problema. Dentro de este papel os van a preguntar cosas tan interesantes como si habéis sido detenido alguna vez, habéis estado en la cárcel o si estáis en posesión de drogas y demás. Ya sabéis que tenéis que responder que no y con eso una firma y rellenar nuestros datos y al primer alojamiento donde vamos a estar estaría lleno y listo para entregar a aduanas e inmigración. Y por otro lado tenemos la misma papeleta, pero para aduanas, en el que tenemos que declarar si tenemos algún objeto con un valor superior a los 10.000 euros o si llevamos mucho dinero. No creo que ninguno de los que estamos presentes vaya con joyas y demás, pero vamos, sabed que si lleváis una cantidad importante de dinero tenéis que ponerla. Si no, simplemente tenéis que declarar que no lleváis nada de un valor superior. Eh, También declarar, por ejemplo, os van a preguntar si lleváis cigarros un, o si lleváis algún número superior a 100 paquetes, me parecía que era la última vez, o alcohol también, que ponen un límite, pero vamos, esto normalmente los que viajamos a Japón no lo solemos llevar y aquí hay que marcar que no. Importante, cuando entréis y viajéis a Japón no llevéis, y eso, vamos, estoy convencido de que todos lo sabéis, ningún tipo de drogas. No por el hecho de que os puedan detener y os puedan parar en aduanas, que obviamente lo van a hacer. No os preocupéis, que os van a pillar. Sino por el hecho de que perderéis prácticamente y de manera inmediata cualquier oportunidad de volver a acceder a Japón para siempre. En esto las autoridades de las aduanas japonesas son muy estrictos y no hay más opciones. Y después de esta charla,
hemos acabado con lo necesario para viajar, al menos dentro de nuestra maleta. ¿Qué opciones tenemos para viajar una vez dentro de Japón? Pues bien, tenemos el famoso Japan Rail Pass para movernos por eh, las distintas ciudades, para desplazarnos en Shinkansen, para coger, por ejemplo, un ferry si estamos en Hiroshima y queremos movernos a la isla de Miyajima con el famoso tori flotante. Es una tarjeta que, bueno, en este caso más bien un cartón desplegable que podemos pedir a través de internet. Con que busquéis en Google Japan Rail Pass, las primeras opciones son totalmente válidas. Os entregan en casa un cartón para cambiar luego en el aeropuerto, en una oficina de la Japan Rail, y con eso tenéis desde 7 días hasta 21 días de trenes, ferrocarriles, algunas líneas de metro, siempre que sean de la Japan Rail, de la empresa Japan Rail, podéis utilizarlo. Incluso algunos autobuses. Y otra opción que tenemos también son las tarjetas de transporte, como es por ejemplo la Pasmo, que podéis ver aquí, o una de las 1000 tarjetas de transporte que ya veremos, que no porque tengan 1000 nombres vamos a tener que coger 1000 tarjetas. Japón tiene prácticamente una tarjeta de transporte como la de la Comunidad de Madrid por cada prefectura, y más que nada porque cada ciudad casi tiene prácticamente su propia empresa de o autobuses o red de metro, sobre todo Osaka, Kioto y Tokio. Con lo cual, si tenéis una de estas tarjetas, podéis utilizarla en cualquier zona de Japón, y además la tenéis también como tarjeta monedero para gastar en algunas tiendas como tiendas Konbini, algunas tiendas de recuerdos, souvenirs y demás, que os pueden salvar de algún apuro si os quedáis sin dinero en efectivo. Lo más común para movernos por Japón son transportes como el tren, el Shinkansen, metro o autobús, que dependiendo de cuál sea nuestro itinerario utilizaremos una u otra. Ya os digo, lo más común es que utilicemos el Japan Rail Pass para movernos por las distintas ciudades en Shinkansen y llegar prontito, y las tarjetas para movernos por la ciudad. Aquí tenéis una pequeña muestra de cómo es un Japan Rail Pass. En el Japan Rail Pass nos indican, dependiendo de la duración, cuántos días lo podemos utilizar, la fecha de comienzo y la estación donde lo hemos canjeado, y abajo nos ponen, no todos, pero nos van poniendo algún que otro sello por las estaciones que vamos pasando. Con este cartón, que hay que tener mucho cuidado con él porque se puede deteriorar fácilmente y no te lo cambian, nos podemos mover. Yo recomiendo llevarlo en un plástico o en alguna cartera que sea grande, o alguna carpeta, para que no se os dañe, porque es lo único que vais a tener a la hora de viajar en Shinkansen, y si se os rompe, ya os digo, no os lo cambian. La red de ferrocarriles y la red de trenes Shinkansen y demás de Japón es muy amplia. Japón es un país muy bien conectado, y ya os digo, todo este tipo de transportes lo vais a utilizar día a día. Va a ser vuestro método para viajar a lo largo de las principales islas. Así que haceros con un Japan Rail Pass o con una de estas tarjetas es muy, muy rentable. Precios del Japan Rail Pass, que seguro que alguno lo está mirando o lo está preguntando. Ahora mismo el precio de los Japan Rail Pass se divide en dos opciones. Un Japan Rail Pass ordinario, normal, que es básicamente para el turista medio que no quiere gastarse mucho dinero y que quiere utilizar este Japan Rail Pass, y una clase business o green, que es tener más espacio e ir más cómodo en el Shinkansen y demás. Las diferencias entre uno y otro no son muy, muy grandes, y yo con uno normal os podéis mover. La opción de 7 días os cuesta normalmente el precio adulto 260 euros y unos 130 euros para niños.
de 14 días os cuesta unos 400 euros aproximadamente y unos 200 euros para niños. Y el de 21 días ya suele subir a unos 500, 600 euros, unos 250, 300 para niños. Son caros. El transporte en Japón es caro, no es algo que sea barato, pero si lo tenemos que utilizar mucho, es mejor tener el Japan Rail Pass que ir pagando billete a billete. Para que os hagáis una idea, un solo viaje de Tokio a Kioto nos puede costar 120, 130 euros perfectamente. Así que con esto tenemos mucho más que cubierto ese Japan Rail Pass. En cualquiera de las páginas podéis encontrar precios y tranquilamente mirarlo. Esto cuando se abra de nuevo los viajes a Japón, seguro que subirán algo de precio por la demanda, pero bueno, a la larga es algo muy recomendable. ¿Dónde podemos canjear los Japan Rail Pass y qué opciones nos ofrecen? Los Japan Rail Pass los podemos canjear prácticamente en todas las oficinas de Japan Rail que nos encontremos en las principales estaciones. ¿Cómo identificarlas? En los aeropuertos, sobre todo esta imagen que veis ahora mismo a la izquierda es de la central del aeropuerto de Narita, donde podéis canjearlo. Es muy fácil de identificar con un cartel en rojo que pone Japan Rail East. Y en el resto de estaciones, sobre todo si no utilizáis el Japan Rail Pass al principio del viaje, en cualquier Midori no Madoguchi, que son estas oficinas donde encontramos el logo verde, como vemos a la derecha, nos lo canjean. Además, en estas sedes, en estas oficinas, podemos reservar asiento y guardar un espacio para nuestro siguiente viaje. Si al siguiente día vamos, por ejemplo, de Tokio a Kioto y queremos reservar asiento, se puede hacer y cogerlo y organizarlo tranquilamente. Otra opción, como os he comentado, son las tarjetas y tickets de transporte. Tenemos la Suica en el caso de Tokio o sobre todo para la Japan Rail. Esta es una tarjeta de la empresa Japan Rail. Tenemos los bonos, que son como los bonos turísticos de aquí. Y luego, metiéndonos más con las tarjetas transporte, tenemos 1000 opciones, por ejemplo, la Pasmo, que es de la zona de Tokio, la Ikoka, que es de la zona de Kansai, de Kyoto, Osaka, Hiroshima. 1000 opciones. No os preocupéis que porque tengan 1000 nombres, os van a servir igualmente. Las podemos canjear, como vemos aquí, o comprarlas en las estaciones de tren, en los propios aeropuertos. Tenemos muchas opciones para cogerlas. En las propias oficinas de turismo de cada ciudad os pueden informar perfectamente y están al alcance. Es muy fácil sacarlas, casi como aquí en Madrid cuando sacamos una tarjeta de transporte. Y bien, ¿qué podemos ver en Japón? Os voy a dar una pequeña lista de sitios para ver tranquilamente y que podáis un poco haceros una idea de sitios que podemos ver. Tenemos, por un lado, vamos a introducir ahora el vídeo 1 para que veáis qué sitios podemos ver y que tranquilamente veáis un ejemplo de cómo es Japón, cómo es esa mezcla entre lo más tradicional y lo más moderno. Así que dentro vídeo. Vale. Pues ahora me informan los compañeros maldosos que se debe ver. Perfecto. Vale, os voy comentando aquí un poco por encima que podéis ver. Tenemos un montón de templos, mercados y opciones que nos pueden ofrecer Japón. Aquí enseguida vemos el contraste entre lo más tradicional y lo más moderno. Nos podemos perder en una ciudad como es Tokio, que tiene un montón de rascacielos, Akihabara, anime. Vemos también aquí recreativas, como nos podemos perder por los barrios más tradicionales de Kioto y ver un montón de templos.
Aquí también estamos viendo la típica tienda de todo a 100 que podemos encontrar en Japón, que os sirve mucho para coger souvenirs y demás a muy buen precio, o papelería japonesa, comida, de todo. Luego os diré algunas opciones donde podéis mirar. Vale, pues vamos continuando. Los vídeos en directo es lo que tiene. Ver el diseño y controlar los tiempos cuesta, pero bueno, podéis ver aquí un ejemplo muy claro de que sí que se pueden ver tranquilamente en Japón. Es un sitio muy hermoso, con mucho contraste, que si no habéis visitado os recomiendo. Es una experiencia única en la vida y hay que vivirla, yo creo que mínimo una vez. Vale. Pues yo creo que podemos ir ya cerrando el vídeo y pasar a la siguiente diapositiva. Os voy a hacer un pequeño itinerario que recomiendo siempre cuando la gente viaja por primera vez a Japón. Sitios que ver. Tokio. Tokio tenemos desde los inmensos barrios con rascacielos, Shibuya, por ejemplo, con su famoso cruce, Akihabara, donde podemos encontrar manga y anime. Tenemos la zona donde está el Palacio Imperial y la estación de Tokio, que habréis visto en un montón de series y películas. Tenemos un montón de miradores como el de la Tokyo Tower o la Tokyo Skytree que nos permiten ver panorámicas alucinantes. Es una ciudad que siempre que la veo me impresiona ver que prácticamente no ves límite, no ves dónde acaba la ciudad. Y si pilláis un buen día, estar en Kioto, bueno, estar en Tokio y ver el monte Fuji al fondo, sin nubes, ver todos los barrios, ver el mar, es impresionante. Dentro de los barrios, como os he comentado antes, tenemos el cruce de Shibuya, famoso cruce de Shibuya, que tiene además uno de los puntos más fotografiables, como es la estatua de Hachiko, que seguramente que os suene la historia, porque la habéis visto en fotos, en animes, en películas. Akihabara, por todo el tema del manga y el anime, es la famosa meca del anime. Todo el mundo que oye hablar de Japón y habla de Japón, lo primero que salta cuando hablamos de anime es Akihabara. Aunque hay otros sitios como Nakano Broadway, donde podemos encontrar también manga y anime a un muy buen precio. Tenemos Kioto con su contraste en tema de lo tradicional. Aquí vemos, por ejemplo, el Sanyo Sangendo. Bueno, tenemos también el Fushiminari Taisha. Tenemos Osaka, es la tercera ciudad tercera ciudad más grande después de Tokio y Yokohama. Muy famoso por Dotonbori, el barrio con un montón de restaurantes y neones. Aquí está el famoso neón de Glico. Tenemos el castillo de Osaka, que nos ofrece un poco una vista a ese Japón tradicional. Japón está plagado de castillos. Y bueno, el de Osaka es el típico castillo torre que podemos visitar tranquilamente con un montón de ejemplos de armaduras samurái. Además, en Osaka tenemos uno de los parques más interesantes que recomiendo de atracciones, que es el Universal Studios, donde suele haber una pequeña zona dedicada a atracciones temporales de animes. Últimamente suele haber bastante de Shingeki no Kyojin, debido a que constantemente
con el tema de las nuevas temporadas, el manga suelen hacer mucha promoción ahí. Tenemos también Hiroshima con su trágica historia en la Segunda Guerra Mundial. En esta ciudad, como sabéis, cayó una bomba atómica y después en Nagasaki, que acabó con la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en Japón, cobrándose la vida de muchas personas. Es muy importante tener en cuenta esta ciudad en nuestro itinerario, ya que nos muestra cómo Japón se levantó tras quedar asolada por la guerra y supo transformarse para no solamente dejar de lado ese pasado bélico, sino luchar para que el mundo sea un mundo más justo, más seguro y sin tantas guerras. Es un sitio eh, increíble, sobrecogedor. Cuando, si tenéis la oportunidad de visitar Hiroshima, no hay palabras para describirlo. No se cortan en nada con todo lo que muestran. Se muestra tal y cual fue el resultado de las bombas atómicas y es un sitio para recordar, sobre todo el monumento, la cúpula de la bomba atómica que estamos viendo en imágenes y el Museo Memorial de la Bomba de Hiroshima, donde se pueden ver cosas sobrecogedoras de la guerra. Cerca de Hiroshima tenemos la famosa isla de Itsukushima con el santuario y el famoso Tori flotante, Miyajima, donde podemos aprovechar y pasar el día entero, degustar los momiji manji, que son unos dulces con forma de estrella bueno, de hoja de arce, mejor dicho, rellenos los tradicionales de anko, pero hay de todos los sabores. Es un recuerdo que también podéis llevar a vuestros familiares. También aquí tienen un montón de restaurantes de ostras. Se puede decir que es uno de los mejores sitios para degustar marisco en Japón. Así que si queréis aprovechar y comer buen marisco, lo recomiendo. Y bueno, recomiendo estar todo el día en esta zona, sobre todo por el tema de la marea. Cuando sube la marea y el Tori empieza a cubrirse de agua por la noche y empiezan a iluminarlo, queda una imagen alucinante para fotografiar y guardarse un recuerdo. Es casi el punto más emblemático, yo creo que fuera de Tokio, y es un indispensable. Se puede viajar desde Hiroshima tranquilamente, está incluido en el Japan Rail Pass, poder subir en el ferry de la empresa Japan Rail y es un sitio que es muy turístico y muy recomendable. Luego, Himeji, si viajáis entre la zona de Kioto, Osaka y Nara, cerca queda una ciudad donde se conserva uno de los más impresionantes castillos que podéis ver en todo Japón. El castillo de Himeji es un castillo que seguro que os recuerda a muchas series de anime, películas, con estos castillos que tienen varios niveles, con recovecos y demás. Es alucinante. Lo impresionante de este castillo es que, aunque sufrió bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, por suerte no recibió ningún impacto lo suficientemente potente como para destruirlo, con lo cual se conserva la estructura al 100%, no solo de la torre principal, sino de los distintos niveles. Además, si visitáis este castillo podéis ver cómo se construyeron todas estas monumentales torres como si fueran legos. No es algo que se pueda montar una vez y ya está. Los japoneses recientemente, en la era Heisei, con el anterior emperador, Akihito, hace menos de 15 años, reconstruyeron y bueno, repararon parte del castillo, desmontándolo y volviéndolo a montar. Es impresionante verlo. Cerca también nos queda Nara, el famoso parque con los ciervos que habréis visto en un montón de páginas, vídeos. Eh, Aquí está, cerca de Osaka. Se puede ver
y se puede ir en menos de 30 minutos, 20, 30. El Todaiji, una de las estructuras de madera más altas de todo Japón y con uno de los budas más grandes. Y bueno, para que os hagáis una idea, todo esto lo hubiéramos hecho dentro de la isla de Honshu, la isla principal. En Tokio tenemos un montón de barrios para ver, así para que lo veáis, algunas imágenes, como el Palacio Imperial, las estaciones. Vamos, esto lo voy a pasar un poco rápido porque es ver barrios en sí. No nos queda mucho tiempo para cerrar el día, así que bueno, con lo que os he comentado, se puede ver tranquilamente Japón sin tener que quedarnos con la sensación de habernos perdido nada. Bien, una vez hemos visto los sitios, por último quiero hablaros en cuanto a recomendaciones de comida japonesa. Cuando vayáis a Japón, no escatiméis en probar todo lo que veáis. Tenéis desde sushi, obviamente, udon, soba, ramen y demás, a eventos que los habéis visto en anime, los onigiris, los podéis ver y comprar en un montón de sitios con un montón de sabores. La carne de Kobe, que aunque sea cara, es un manjar que podemos degustar en la ciudad de Kobe, queda muy cerca de Osaka y Kioto, así que si lo tenéis en vuestro itinerario se puede degustar tranquilamente. El dango, un dulce, no suele estar todo el año, suele estar sobre todo en verano, pero que habréis visto en algún que otro anime. Los dorayakis, que también son muy famosos. Hay que decir que los japoneses están hechos con pasta de judía. Está dulce, no es lo mismo que el chocolate, pero si lo podéis probar, está muy rico. No a todo el mundo le gusta, pero tiene un sabor que si os encanta la primera vez, vais a querer probarlo todas las veces que podáis. El edamame, que son unas judías que se pueden comer y te lo ponen como entrante. Yakitori, yakiniku, que es comida hecha a la parrilla. El famoso melon pan, que es un dulce, es un pan dulce que venden en un montón de tiendas, en un montón de pastelerías. El mochi, el famoso mochi, cerca, por ejemplo, de Nara, podéis ver incluso en alguna tienda sitios donde se prepara de manera tradicional. El okonomiyaki, que es, por así decirlo, como una especie de tortilla que está riquísima y donde más lo recomiendo comer es en la zona de Kansai, en Osaka, en Kioto. El taiyaki, que es otro tipo de dulce, o el takoyaki, las famosas bolas de pulpo. Es una gastronomía inmensa, no nos daría tiempo para verla al completo y cada zona tiene su propia comida. Es prácticamente como España, que no hay ciudad que no tenga algo característico. Aquí, si podéis evitar comer comida occidental, ir a los Burger Kings o McDonald's, aunque, bueno, si es por extrema necesidad, bueno, pero tenéis comida muy barata y muy rica que podéis degustar, incluso por entre 1 y 5 euros se puede comer muy bien. Luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de nuestro viaje nos hemos ido de tiempo y no tenemos un restaurante abierto? Recomiendo la Combini. No solamente por eso, sino por un montón de cosas. Hay 1000 combinis, casi tantas como tarjetas de transporte, y en cada barrio vais a encontrar una. Os permite pagar con esas tarjetas de transporte, tenéis comida, 1000 tipos de bebida, gran parte de ellas tienen cajeros para sacar dinero, tienen una pequeña zona de farmacia para lo indispensable, tener cerca un botiquín, tienen incluso papelería, por ejemplo, si tenéis que imprimir los billetes de avión de vuelta. La Combini os puede salvar de muchos apuros y tenerlas en cuenta es indispensable.
Y por último, en esta charla de viajar a Japón y no morir en el intento, quería hablaros sobre Lingua Abroad. Nosotros, Instituto Kohachi, trabajamos de manera independiente como agencia de viajes. Nos llamamos Lingua Abroad y ofrecemos viajes a Japón 100% organizados, aparte de ofrecer este tipo de charlas. Tenemos desde viajes personalizados a alguna zona en concreto de Japón hasta viajes a lo largo de todo el archipiélago. Y lo más importante, solamente preocupándonos por gastar en souvenirs y en comida, gastos incluidos, salvo souvenirs y comida, todo 100% incluido. Ahora mismo por el tema de pandemia, obviamente, estamos paralizados, pero bueno, esperamos poder reanudarlo y si queréis viajar y no queréis viajar solos, que la parte anterior era para viajar por uno mismo y queréis tener la tranquilidad de tener un guía que os vaya llevando por todos los sitios, que no estéis solos y con miedo de lo desconocido, estamos ahí como agencia de viajes. Y bueno, con esto ya finalizamos la charla. Ya no quedaría nada más. Hemos visto prácticamente todo lo necesario y ya podríais poner rumbo a Japón. Así que muchas gracias a todos por haber escuchado la charla. Si tenéis alguna pregunta de última hora, alguna cosilla que queráis que respondamos, adelante, es el momento. Y nada más. Perfecto, me comentan los chicos de Madrid Otaku que os habéis enterado perfectamente de toda la charla. Me, me ha encantado estar aquí participando en este evento online. A ver si la próxima vez puede ser de manera presencial. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de esta charla de Japón y que ya os animéis a viajar sin ningún miedo.